hablar un poquito sobre el presupuesto que se acaba de aprobar? Un presupuesto que se ajusta a los tiempos que vive Yucatán, pero que también vive México. Creo que el plantearnos una disminución tan efectiva de lo que es respecto al ejercicio anterior, que era de 167 millones para el presente año, y tener la perspectiva para el año que viene en 140, es decir, disminuir 27 millones, creo que da también muestra de lo que es hoy el trabajo que se realiza en el Congreso del Estado. Pero miren, yo más que el tema de la generación de una propuesta que todavía tiene que integrar el Ejecutivo para regresarnos al Legislativo y en caso de que así lo determine la mayoría de los diputados poderla aprobar, yo me concentraría más en la coincidencia que se genera en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en donde los 7 coordinadores parlamentarios aprobamos esta propuesta, en donde nuevamente el espíritu, el diálogo, el acuerdo, prevalece en el seno de la Junta de Gobierno, que es el órgano que además del cual emana la propuesta y del cual también se toman las decisiones que dan pie a todo el trabajo legislativo. Para mí es lo más destacable y bueno, si tomamos en cuenta ya en los números esta disminución, creo que también habla de un trabajo muy responsable en cuanto a la planificación administrativa del Poder Legislativo, pero a su vez a mí me gustaría también concentrar un poco la atención de ustedes, si me lo permiten, en hacer un balance de lo que representa esta disminución en contraste con el aumento en la inflación que ha tenido México, que sumados los 3 años anteriores para regresar a este parámetro de 140 millones, estamos hablando de casi el 14%, tanto en los estimados de este año como los 2 años anteriores en cuanto a la inflación. Yo creo que es un presupuesto que se apega a la austeridad, un presupuesto que destaca la eficiencia que tiene que haber en el Poder Legislativo, la reingeniería en los procesos administrativos, es decir, hacer mucho más con menor cantidad de personal. Sabemos que los despidos son medidas que son dolorosas, por supuesto, y que afectan patrimonialmente a los afectados, valga la redundancia, pero que también cuando un poder como el legislativo tiene áreas de oportunidad para volver más eficiente su trabajo y hacerlo con menos personal, es lo que el ciudadano nos está pidiendo. El ciudadano nos está pidiendo tener la cantidad de personas indispensables para realizar nuestra labor, no caer en dispendio, no caer en exceso, tener en cuenta que es el tiempo de la austeridad y también del buen manejo administrativo. Aquí lo que manejamos, y esto es muy importante, es dinero de la gente, no es dinero que salga de la bolsa de nadie más que del que tributa, del que paga sus impuestos, y por eso tenemos que ser muy El responsables. 10% de lo que usted señala, ¿cuántos trabajadores viene representando? Y tenemos entendido que ya empezaron estas bajas, ¿no? Sí, se han dado de manera paulatina, estamos hablando de que están en el rango de las 18 o 20 personas que vamos a disminuir. El poder legislativo no es un poder que tenga una nómina amplia, sin embargo creo que el trabajo que se realiza aquí es intenso, sí, pero también que se podía realizar de mejor forma y que podemos aprovechar las áreas de oportunidad. También tomar en cuenta que con esta reingeniería que les anuncié hoy, estamos hablando de cambiar algunos conceptos en cuanto a departamentos y en cuanto a direcciones. Esto lo vamos a realizar de forma muy profesional, lo estamos ya realizando, estamos generando este tipo de cambios y todo tiene que ser en beneficio del ciudadano. Oye, diputado, en lo que estaba hablando de que se hizo un análisis, ¿ya nos podría comentar qué fue lo que encontraron en ese análisis? ¿Hubo aviadores? ¿Encontraron algo que llame la atención en cuanto al manejo de recursos? Lo que encontramos nosotros son áreas de oportunidad para mejorar Pero el trabajo sí había aviadores. legislativo. En cuanto a personal que no viniera a laborar, no tenemos conocimiento de personal que no viniera a laborar. Hay que tomar en cuenta también que cada diputado tiene, en cuanto a sus prestaciones personales, a personal adscrito a cada uno de ellos. Hablamos de 2 asistentes y de secretario técnico. En ese sentido, con el cambio de legislatura, salvo los diputados que continuaron en la labor, creo que pues ellos no tenían por qué permanecer aquí en el Poder Legislativo, pero también si hablamos de jefaturas de departamento, que son cargos de confianza, y no lo digo yo, lo dice la ley dice que a partir de jefaturas de departamento, en cuanto a la función pública, son cargos de confianza, y en muchos casos no dejaron el puesto, entonces pues no había ninguna obligación legal
de que permanecieran en los cargos. Por eso hablamos de los relevos, por eso hablamos de eficientar, por eso hablamos de disminuir, porque podemos hacer mucho más con menos presupuesto. No nos alcanza si ustedes hacen la revisión puntual de la propuesta que hicimos, y se las vamos a hacer llegar también, bueno, aclaro y nuevamente recalco, es una propuesta que le hacemos al Ejecutivo. No acabamos de aprobar el presupuesto del Congreso del Estado, aprobamos la propuesta que el Ejecutivo va a tomar en consideración para que en su caso también integre al paquete fiscal que vendrá antes del 25 de noviembre para poder ser considerado por toda la legislatura. En esta propuesta es que nosotros contemplamos que en un rubro, por ejemplo, como el del capítulo 1000 que se refiere a nómina, nosotros únicamente estamos aumentando un 2%, que tiene mucho que ver, y aclaro, con prestaciones que aumentan por acuerdo con el sindicato y que tenemos que respetar los acuerdos que se han realizado con el sindicato. Son condiciones generales de trabajo que rigen al Poder Legislativo, también prestaciones y los aumentos en el sueldo que están estipulados ahí en ese mismo convenio, y bueno, nosotros no podemos hacer más que respetar la ley, respetar los derechos laborales y entender que bueno, son situaciones que se dan, pero insisto y recalco, si tomamos en cuenta que la expectativa en promedio de crecimiento en cuanto a la inflación es de más del 6%, pues estamos ya teniendo ahí el balance de que sí se ha realizado la reingeniería, sí se han eficientado cargos administrativos, y creo que hacia ahí debemos de ir y seguir y continuar en el esfuerzo. Diputado, ¿se ha pensado? ¿Cuántos candidatos al Consejo de la Judicatura ya se registraron después de que se publicó la Hasta este momento tenemos 7 registros. Nos queda todavía el día de mañana para poder recibir más registros. En su caso vamos a estar haciendo las valoraciones. La Comisión de Justicia y Seguridad es la que tiene a su cargo la recepción